En los últimos años, el trading en opciones ha subido de forma constante, alcanzando los 10.32 billones de contratos en 2022, según el CBOE. Es más, este primer trimestre, Robinhood reportó que el trading en opciones aumentó un 7%, mientras que el trading en criptomonedas cayó un 1% respecto al 2022. Un mercado novedoso y creciente, que todo se simplifica en comprar o vender esos contratos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué es mejor, comprar o vender? Al comprar la opción, adquieres el derecho de comprar o vender esa acción a un precio determinado, independientemente del precio actual del mercado. Hasta la fecha de vencimiento está incluida. Y al vender la opción estás obligado a vender o comprar esas acciones bajo las mismas condiciones, según lo que haga su comprador. En definitiva, pasas a ser su contraparte. Entonces, ¿por qué al vendedor le interesa asumir esa obligación? Porque el comprador, para tener ese derecho, tiene que pagar la prima al vendedor. Y esa es la clave para entenderlo todo y para responder a nuestra pregunta inicial. Si el comprador pagó la prima, significa que parte de una posición de pérdida. Pero los problemas no solo se quedan aquí. Como os comenté en el pasado vídeo, el comprador tiene que acertar tanto en la dirección del precio como también en el tiempo necesario para ese movimiento, añadiéndole a todo esto que parte de una posición de pérdida. Para complicar aún más las cosas, el comprador tiene que esperar tres cosas: que el mercado vaya hacia su dirección, que lo haga con el tiempo justo para que no expire su contrato y que, como mínimo, que el movimiento sea lo suficientemente grande como para compensar la prima pagada. Vamos, tiene que rezar 3 veces para que se cumplan esas tres cosas. Sin embargo, el vendedor recibe esa prima, parte de una posición ventajosa. El vendedor ganará si el precio va hacia su dirección, como es obvio, si no se mueve, o la que más me gusta a mí, si el precio se mueve ligeramente en su contra. El vendedor solo rezará para evitar un escenario, y es que el precio vaya muy en su contra. No hace falta hacer un estudio muy exhaustivo de estadística para entender que es más fácil que un escenario no ocurra a que 3 se cumplan. Así que la respuesta es: vended, y si tenéis que comprar, aseguraos de que todo esté a vuestro favor. A pesar de que la teoría suena muy bonito, vender también tiene sus desventajas y comprar sus ventajas. Y es que al vender los beneficios son pequeñísimos en comparación a las pérdidas, y al comprar pasa justo lo contrario. Puede pasar que hagas miles de dólares en un solo contrato, como pasó con GameStop en 2021. Pero si quieres evitar futuras enfermedades cardíacas, lo suyo es vender opciones, para sacar el mayor provecho a nuestras inversiones. No es un consejo financiero, sino de salud. Veamos un ejemplo. Al vender opciones es como si estuviéramos vendiendo seguros. Imaginad que tenemos una compañía de seguros de coches y tenemos dos personas aseguradas, un adulto y un chico que se acaba de sacar el carnet. Cada uno paga una cuota diferente dependiendo de su riesgo. El adulto paga 250 al año, mientras que el joven paga 500 al año. Está claro que los dos pueden tener un accidente, pero el joven tiene muchos más números por su falta de experiencia. Exactamente ocurre lo mismo con las opciones. Si el subyacente que vendes tiene más riesgo o una beta mayor, la prima será mayor que si fuera al revés. La beta mide la sensibilidad de un activo respecto a los movimientos del mercado. Mirad la diferencia entre vender opciones en McDonald's o en Tesla con la misma fecha de expiración. ¿Y qué pasa en caso de accidente? En nuestro ejemplo seguro que perderíamos dinero por falta de clientes. Pero las compañías reales disponen de exhaustivos estudios y un gran número de clientes, donde estadísticamente saben que el total de las cuotas recibidas sobrepasa el total de los costes de los accidentes. Así que como vendedores de opciones profesionales debemos trabajar de la misma forma que una compañía de seguros profesional, siempre diversificando y teniendo la estadística a nuestro favor. Además, las aseguradoras tienen distintos planes de seguros, desde los más sencillos hasta los más complejos. En estos últimos, las aseguradoras tienen muchos más números de pagar algo, por eso son mucho más caros. Lo mismo ocurre con las opciones, con los strikes en concreto, donde al elegirlos la prima aumenta contra más cerca o más in the money esté la opción, puesto que contra más cerca esté del in the money, el contrato tiene más números de expirar con valor y el vendedor de perder dinero. ¿Cómo las vendemos? Sabemos que tenemos las calls y las puts. Las calls permiten comprar y las puts permiten vender, eso si las compramos. Sin embargo, si las vendemos es lo contrario. Las calls te obligan a vender y las puts te obligan a comprar. Así que vendiendo una call tienes que vender las acciones al precio establecido, pero comprarlas al precio de mercado. De ahí que la pérdida pueda ser infinita. Eso es una naked call y no es muy recomendable operarlas por su peligrosidad. Por eso la mayoría de traders profesionales utiliza las covered call, donde es exactamente lo mismo, pero con las 100 acciones en cartera, para no tenerlas que comprar al mercado, una vez el contrato te exija venderlas. Perderías si la acción cae bastante, pero una parte se compensaría con la prima obtenida, y si la acción subiera, estarías totalmente cubierto. Solo supondría un coste de oportunidad. En definitiva, solo dejarías de ganar. Al vender una put tienes la obligación
obligación de comprar las acciones. Eso es lo que se llama una cash secure. En caso de que desees comprar 100 acciones de un activo a un precio X, en vez de poner una orden limitada a X, puedes vender una put a un strike X. Y mientras el precio no baje de X, irás recibiendo la prima. Y una vez el precio baje de X, recibirás esas 100 acciones que deseabas. Estas dos estrategias combinadas se le llama The Whale Strategy. Y es una estrategia muy común en Wall Street por su seguridad y comodidad. De hecho, el señor Warren Buffett está ganando mucho dinero haciendo esta estrategia, donde vendemos las opciones. Abrimos la aplicación de Interactive Brokers en la plataforma de Trader Workstation. Aquí vamos al apartado de opciones, donde aparece la cadena de opciones, que en este caso seleccionaremos Amazon. Vemos las distintas fechas de vencimiento. Si vamos a More, aparecen más fechas de vencimiento. Seleccionamos el 19 de enero del 24. Una vez aquí aparecen los distintos strikes, que tenemos que escoger uno de ellos. ¿Qué strike escogemos? Lo primero que debemos mirar para elegir el strike es la delta. La delta lo que marca es la probabilidad de 0 a 1 de que una opción acabe in the money. Las calls tienen una delta positiva y las puts tienen una delta negativa. Si la delta es del 0.5, significa que el contrato tiene una probabilidad del 50% de que acabe expirando con valor. Si la delta es del 0.2, significa que esa probabilidad se reduce al 20%. Para vender opciones, yo siempre recomiendo escoger una delta entre el 0.2 y el 0.3. Hace falta recalcar que este rango no es matemático, ya que depende de las condiciones del mercado, donde la delta puede estar sesgada y no representar mucho la realidad. Hemos dicho que queremos vender una delta que esté entre 0,2 y 0,3. Así que vamos a hacer grande la cadena de opciones. Una vez aquí, queremos vender una put primero. En las put la delta es negativa, así que vamos a buscar una delta que esté entre menos 0,3 y menos 0,2. En este caso coincide el 140, que está a menos 0,24. Como siempre nos tenemos que fiar a través del gráfico para saber si realmente es un buen strike, vamos a mirar el gráfico en un momento. Aquí vemos el gráfico de Amazon. En el gráfico de Amazon vemos que el 140 coincide con un punto de soporte, así que diremos que es un buen sitio para vender. Hacemos pequeña la cadena y seleccionamos el 140. Como queremos vender, vamos a poner el bid. Ponemos la mitad y que sea un contrato y que sea una orden al límite. Una vez aquí, vemos el colateral. Luego también en este apartado podemos ver la probabilidad del trade, que en este caso hay una probabilidad de un 80% de ganancia. Y hay un retorno máximo de $194 y una pérdida máxima de 13.719. Aquí podemos ver la opción que hemos vendido ahora, con strike a 140 y con fecha de vencimiento al 19 de enero. Luego, si nos fijamos, tenemos otra opción, que también es de Amazon, pero que la fecha de vencimiento es de hoy. Y el strike es de 143. Como la opción está out of the money, vemos que nos estamos llevando toda la prima, que es de $86. Ahora lo que queremos es vender una call. Para vender una call, lo primero que tenemos que hacer es tener las acciones. Como os he dicho, hay las naked call y las covered call. Y las naked call, al ser tan arriesgadas, es mejor no hacerlas, así que vamos a hacer una covered call. Lo primero es comprar las acciones. Vemos que no tenemos ninguna acción aquí, así que vamos a comprar acciones. Vamos, por ejemplo, a comprar acciones de JD, que es una acción china, y vemos que el gráfico ha sido muy bajista, así que estamos comprando a un buen precio. Ponemos aquí JD, aquí ponemos buy y ponemos precio medio, compramos 100 acciones. Como os he dicho, cada contrato de opciones equivale a 100 acciones. Una vez tenemos las acciones de JD, ya podemos vender la call. Vamos a la cadena de opciones, vamos a JD y vamos, por ejemplo, a enero del 19. Aquí, como os he dicho, al vender las calls no es tan importante la delta, o sea, puede ser ya una delta más cerca del 0.30. Vamos a vender a 30, que vamos a seleccionar el bid y a vender. Si os fijáis, el colateral en este caso no se suma, sino se resta, porque ya tenemos el respaldo de las acciones. Y como vemos, tenemos las acciones de JD y tenemos la call vendida. Vender opciones no es una estrategia que te hará rico de hoy por mañana, pero si tu objetivo es generar un flujo de caja constante con tus inversiones y ganar dinero a largo plazo, esta estrategia es para ti.